Bienvenidos a Fix Fútbol. En el fútbol empieza una historia, luego transcurre, termina y arranca otra. Y así sucesivamente, y todos los días tenemos cosas para conversar, para charlar, para debatir, para analizar y para compartir con todos ustedes a través de Fix cada uno de los mediodías de nuestro país y del mundo, por supuesto, a través de YouTube. En este día, martes, vamos a conversar con Eduardo Acevedo como todos los días y con Ricardo Alarcón, expresidente de Nacional, hombre referente de la dirigencia del fútbol uruguayo, a quien ya voy a saludar. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias, ando muy bien y muy agradecido por la invitación esta que me hicieron. Los agradecidos somos nosotros de tenerte por acá. Bueno. La verdad que un placer. Querido Eduardo, ¿cómo estamos? Bien, ¿Todo contento, bien? Contentísimo de verlo a Ricardo y de verlo espectacular, aparte. A mí me gusta mucho escucharlo, Ricardo. Lo tuve como presidente y es un fenómeno. Yo lo digo siempre. Tuve también a Daniel Jablón, a Miguel Cejas, en Cerro, en Defensor, que por algo salís campeón. O sea, cuando tenés fenómenos salís campeón. Claro. Esa es la diferencia. Pero bueno, una alegría muy grande de tenerlo acá y todo lo que nos pueda decir, ¿no? Ricardo, fue campeón nacional. ¿Cómo se vive desde tu lugar como expresidente del club, donde bueno, fuiste campeón como presidente, te tomó tomar decisiones? Hoy viéndolo desde otro lugar, ¿cómo se vive, cómo se siente un nuevo título de Nacional? ¿Se vibra todavía o ya lo tomás de otra manera? No, se vibra, sí, se vibra sin duda. Claro, tenés cosas que no las tenías antes. Antes tú, cuando estás con la responsabilidad de la presidencia, cuando termina el partido y todo el mundo se abraza, vos ya estás pensando que empieza un nuevo campeonato. Claro. Entonces no tenés mucho tiempo para celebrar y festejar. Y eso, quieras o no, hace de que tú vivas en una tensión permanente. En cambio ahora me doy el lujo de abrazarnos con todos, con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, salir a la calle, ir al supermercado, la gente te palmotea. Y yo digo, yo no tengo nada que ver, porque yo ya no estoy con esa responsabilidad. Pero viste como a veces hay imágenes y figuras que quedan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, pero Juan Pedro Damiani no está más en Peñarol, pero es Juan Pedro Damiani. Uh-huh. Y es Peñarol. Uh-huh. Y Ricardo Alarcón no está más en Nacional, pero es Ricardo Alarcón, es Nacional. Uh-huh. Entonces, me parece que viene por ahí el sentir de la gente. ¿Qué es lo que te dicen cuando te palmean, cuando te dicen vamos arriba, Ricardo, vamos Nacional? Capaz que el que te golpea el hombro y te dice vamos Nacional está hoy más cerca que vos que de Nacional. Capaz. Con seguridad. Con seguridad. Pero estas cosas son las cosas que tiene linda el fútbol, ¿no? Lo que tiene de lindo el fútbol, yo diría que más allá de los triunfos o las derrotas, que son circunstanciales y son momentáneas, lo importante es lo que queda, que es lo que queda en la vida, en definitiva. En la vida lo que queda son esas vivencias que hacen de que tú coseches experiencias muy lindas y coseches amistades, vínculos humanos que son permanentes. Hablar de esto aburre, supongo, acá a los hinchas y a la gente, pero tú me preguntas y te doy esta respuesta con una absoluta transparencia. Claro. El fútbol tiene eso, y tiene eso de que cuando tú caminas, la gente viene y te abraza, y no importa de qué cuadro es, porque vienen y te saludan, porque nos gusta el deporte y nos gusta el fútbol y entonces recibimos esos saludos. Podría contarte mucho, ¿no? No, está clarísimo. Porque en los viajes ni te digo. No, por supuesto, en el exterior me imagino. En el exterior es impresionante. Es como que vas con la bandera colgada. Porque lo que ocurre es que la identificación del uruguayo con sus costumbres, cuando con tú su estás club. En el exterior, necesitas tener vínculos con tu país. Claro. Y el fútbol es una especie de cordón umbilical. Entonces, cuando te encontrás con alguien a quien reconoces como uruguayo, el que está en el exterior y hace muchos años, le brota enseguida esa necesidad de acercarse a la patria. Esto parecería muy presuntuoso decirlo. No, pero es así. Pero es lo que uno siente. Eduardo, vos como entrenador, porque recién Ricardo hablaba del tema de la consecuencia del resultado, ¿no?
es bravo para el entrenador también eso, ¿no? Porque está claro que parten, por ejemplo, en Uruguay parten 16 y gana uno solo. Pero el costado lúdico de este deporte, el fútbol, que es la competencia, en definitiva es de oposición. O sea, gana uno o gana el otro y a lo sumo empatan, pero uno quiere ganarle al otro. Entonces se genera una oposición de intereses, que es lo que en definitiva es lo que busca el fútbol. Totalmente. En el fútbol, para nosotros los profesionales, ¿no? Los que vivimos del fútbol y los que los que sentimos el fútbol de la competencia, el ganar es todo. El ganar es todo. Para nosotros es así. Lamentablemente, pero yo soy muy competitivo y a mí, yo pensé en el principio de mi carrera como jugador y después como técnico que me iba a adaptar a soportar las derrotas, que las iba a madurar de una manera. Y no, y cada vez es peor. O sea, cuando dirigís y perdés es como una daga que te atraviesan y te lo están... Y aparte lo que significa que tu trabajo es público y alguien le puede errar en su trabajo común, no pasa nada, o un gran trabajo, no pasa nada y se entera, puedes ir a una fiesta, podés reírte, bailar con tu señora o una cosa otra. Si vos perdés un partido, así sea el partido que sea, vos no vas a una fiesta y te pones a bailar. Pues todos saben, y sos público y todos saben de lo que te está pasando en el trabajo. Y demostrar una alegría ante la derrota, y que yo la siento así, yo he dejado de ir a fiestas, he dejado de ir a cosas grandes, cumpleaños de 15, y todo porque perdí ese día. ¿Vos dejaste el fútbol, entre otras cosas, por esto que está contando Eduardo? Porque también, estamos hablando de dos caminos de análisis diferentes. Claro. O sea, Eduardo como entrenador, lógico, dirige para ganar, para armar equipo, para competir, para que le vaya mejor que al otro. Y vos, desde el punto de vista de directriz, con otra mirada, incluso muchas veces más empresarial, porque naturalmente conducir un equipo como Nacional es una empresa. Tengo varios vericuetos para responderte esto. Primero te quiero decir que cuando yo arranqué en Nacional, tuve grandes dirigentes en el club que estaban en la vereda de enfrente porque decían que el fútbol no era una empresa. Y hoy más que nunca. Grandes dificultades en ese sentido para que comprendieran que sí lo era. Que sí lo era. De algún lugar, más allá del manejo de la pasión, que en otra empresa capaz que no se maneja. Porque tu familia es una empresa. Vos recibís tus ingresos y más allá del amor, más pasión que el amor por tu familia no hay. Tenés razón. ¿Está claro? Entonces tu familia también es una empresa. Tú también tenés que administrar tu hogar desde el punto de vista económico-financiero, porque en definitiva todos trabajamos para crear un patrimonio, para vivir de la mejor manera y fundamentalmente para dejar a nuestros hijos una posición más sólida. En el fútbol pasa lo mismo. Junto con la pasión, vos tenés la necesidad de que la institución que tú dirigís sea una institución sólida, de forma tal de que, de que pueda tener con, entre comillas, los ahorros, poder invertir en qué. Y invertir en mejorar las canchas, invertir en el trabajo de los juveniles, invertir en mejores profesionales, porque en definitiva todo eso, ¿el objetivo cuál es? Y el objetivo es el que decía Eduardo, el triunfo, el éxito, y cuando tenés un triunfo y tenés el éxito, más obligado estás a repetirlo el próximo año. Claro. Y además, el equipo que está en la vereda de enfrente son cachetazos muy fuertes. Y los hinchas dicen, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Te voy a decir algo. Cuando yo era presidente, Peñarol no tenía estadio. Claro. Y fue un impacto que a veces la gente se olvida. Había un tema que se cantaba... Cancha no tenés, copa no jugás. ¿Qué te parece? Entonces, desde el punto de vista... Y la remataban diciendo, no sabés ni cuándo naciste. Exactamente. El remate del tema. El remate del tema. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, vos fíjate qué fenómeno increíble, y que cuando pasan los años nos olvidamos de estas cosas. Y es bueno recordarlas, porque cuando tú recordás la historia, entendés mejor la situación del presente, entendés mejor los hechos actuales. Pero hay un dicho que dice que el que no conoce la historia no tiene futuro.
Exactamente, verdad. exactamente. Sí, el que no sabe de dónde viene, Claro. difícilmente sepa dónde va. Claro, Es un poco así, exactamente, ¿no? exactamente. Es un poco eso. Y volviendo al tema de si yo me había ido por eso, que decía Eduardo, Sí. entre otras Entre cosas. otras cosas. Entre otras cosas. Y bueno, nunca te vas. Nunca te- Mira, yo te voy a contar. Una vez estábamos con mi señora en una playa, pasando precioso. Y entonces dijimos, bueno, mira, con mi señora vamos a recordar este momento. Y nos sacó una foto, justo teníamos 2 copitas que nos habían servido un champancito ahí en Sí, la sí. playa, y estábamos con 2 copas. A la media hora me llega un WhatsApp de un amigo y me dice, mirá lo que están publicando en Montevideo. Nacional andaba horrible. Y entonces un hincha dijo, pero mirá, andamos como la mona y el expresidente anda divirtiéndose increíble. en la playa en el Claro. verano. Claro, Claro, claro. es Es lo que verdad. Eduardo decía del ser público, de ocupar un rol público Exactamente, vinculado. eso siempre te pasa. Eso, ¿no? Y esta pregunta es para los dos. ¿Estamos atravesando una etapa del mundo donde los extremos son cada vez más fuertes? Donde perder te lleva al sexto subsuelo y donde ganar te eleva a lo Siempre más pasó. alto de la cima, pero tanto como ahora. Sí, siempre. Yo no sé si, capaz que son las redes sociales, pero yo veo que ahora es todo un drama. Para un lado, para el otro. No, pero hoy, Es como- hoy la gente, esto de las redes y todo, la gente se acostumbra más a verte, pero antes, que no tenía esa costumbre de verte, que tenía la avidez de verte, si vos perdías o algo y la gente aprovechaba ese momento, hoy te están viendo constantemente, porque es así, te sacan fotos donde sea, hablas de lo que sea, pero antes era, mirá, ahí está tal y era todo, y era tremendo, ¿no? Entonces... Yo creo que todo tiene su época y todo tiene su acostumbramiento. Que nos guste o no nos guste es otra cosa. A mí me gustaba más la historia y la vida sin redes que la vida con redes. A mí me gustaba más la vida sin celular que con celular. O sea, encuentro la practicidad del celular, pero no el que pertenezca a tu brazo, que es una parte de tu mano. No lo entiendo eso. Pero bueno, uno se adapta y yo creo que el ser humano... es parte de la adaptación. Que nos guste o no es otra cosa, pero el que la gente te reconozca o el que la gente... Al principio es muy difícil. Después ya te acostumbras. Claro. Yo soy, perdóname. Sí, no, dale. Yo soy de la época de la radio. Sí. Claro. Por lo tanto, los hinchas de mi época éramos más románticos. Porque... Imaginaban. Claro, Claro. con la televisión perdiste la imaginación. Sí, se efectuó, se fue. Y entonces, cuando tú escuchabas el fútbol a través de la radio, ahí se creaban héroes, ídolos, que de pronto, esto también lo digo con mucho respeto, ¿no? Sí. Hoy no serían tanto. Claro. Porque hoy tú los ves y ves la realidad. No, claro, por eso. Por un lado se va el romanticismo, por otro lado llega la realidad. Exactamente. No. Entonces, como dijo Eduardo, los tiempos cambian. Totalmente. Y creo que la clave de una persona que sea inteligente es poderse adaptar a los cambios. Exacto. Durante tu presidencia surge bravo. en Nacional una frase que con el devenir de las redes sociales seguramente podría ser un hashtag, que es Cultura Nacional, creado por tu directiva, por Pablo Marqués, un publicista de primer nivel. Desde aquel Cultura Nacional, yo no recuerdo otro tan fuerte como Suárez a Nacional, del 2022. ¿Está bien? ¿Qué te generó todo esto de Suárez de ahora, de estos días? De que sí, que no, que hay chances, que no hay chances, que el técnico le escribió y Suárez le dijo, Jackson, todo bien, pero ahora yo no estoy para volver al Uruguay. ¿Qué te genera eso y cómo lo manejaba? ¿Cómo se te ocurre la mejor forma de manejarlo como dirigente para, entre otras cosas, no ilusionar al hincha? Porque yo entiendo el juego de que está bueno tener al hincha ahí y ver que el hincha vea tu gestión como dirigente, pero al punto de no ilusionar nada más y menos que con la figura de Luis Suárez. Y bueno, fíjate tú que lo que tú estás diciendo, yo voy a hacer un paralelismo con el campeonato. Nacional siempre fue primero y sin embargo siempre se dijo que era el que jugaba peor, el que era muy difícil que llegara, que no tenía carácter sus jugadores, etcétera, etcétera. Y la realidad fue otra. La realidad es que Nacional, con todas las contras, Salió campeón. salió campeón. Sí. Y bueno, eso es parte del show que es el fútbol, y a mí no me parece mal ese show. El tema es que a veces los comunicadores, yo me incluyo, Sí. no somos lo suficientemente prudentes
Y cuando abrimos la boca nos olvidamos que no solamente nos escuchan los hinchas de nuestro club, nos escuchan también los hinchas de otro club, nos escuchan otros que no les gusta el fútbol, nos escuchan también el ama de casa que está en la casa, los enfermos que están en el hospital, los presos que están en la cárcel. Entonces, una palabra que tú dijiste, tenés que tener mucho cuidado cuando la expresás por las consecuencias que eso puede traer, porque no todas las orejas son iguales. ¿Está claro? Sí. Y no todo el mundo va a interpretar el mensaje de la misma manera. Entonces, que Suárez plantee que no es el momento para venir, cosa que me estoy entrando ahora, ¿no? No lo sabía. Bueno. También me parece razonable, porque pensá que es un ser humano, que tiene su familia, tiene sus hijos. De pronto quiere quedarse a vivir allí en Miami y no está nada mal tampoco. Entonces, los hinchas no entienden de que el fútbol es un deporte que lo practican profesionales. Claro. Que al igual que ellos que trabajan, los jugadores hacen lo mismo. ¿Y por qué se va el jugador y no se queda? No ama al club. Es una barbaridad ese pensamiento del hincha fanático. Que cada jugador tiene que pensar en su futuro. Ahora hay una palabra que en mi época no la usábamos y era el jugador tiene que hacer su diferencia. Exacto. Claro. Sí. Que me pareció un término muy correcto. Sí. Está claro, para que el hincha se dé cuenta de que el hombre tiene derecho a irse, porque aspira a un trabajo mejor. Si cualquier hincha aspira a tener un trabajo mejor, ¿por qué el jugador o el técnico no van a aspirar a tener un trabajo mejor? Totalmente. Entonces, el fútbol es una actividad muy difícil porque todos son empresas independientes. Esto me lo dijo Eduardo hace unos días y me quedó impactado, me impactó con eso y tiene razón. Fíjate que son todos unipersonales. ¿Está claro? Y entonces el técnico tiene que tratar de formar un equipo con empresas que son unipersonales y que todos estén de acuerdo y que caminen en la misma dirección. No es fácil. Ojo, ahora voy a cambiar el tema y los voy a poner a ustedes. Sí. Todos los periodistas son unipersonales. Totalmente. Y también tienen sus problemas. Entonces, hacer que un programa deportivo funcione bien es tan difícil, supongo yo, como hacer que un cuadro de fútbol funcione bien. Porque se necesita cohesión en sus integrantes, se necesita tener claro el objetivo, saber a dónde se va a caminar, claro, cuál es el estilo de programa que se quiere para llevar adelante. Y en el fútbol eso se multiplica, ¿por qué? Y se multiplica porque hay mucha gente alrededor que normalmente hablan sin saber. Porque todos abrimos la boca y todos prejuzgamos y no conocemos la interna, no conocemos los detalles. Uh-huh. ¿Y por qué el técnico no puso a este jugador? Y nadie sabe si ese jugador le dolía la barriga, se había peleado con la suegra, no sé, o tenía un problema con un compañero. Claro. Durmió mal, tuvo fiebre. Durmió mal, claro, no sé, hizo un asado y se le clavó una astilla en el pie. X tema. Eduardo, ¿vos cómo convivís con dirigentes, como recién decía Ricardo, que también se transforman en comunicadores porque dan entrevistas? Yo creo que los periodistas buscamos cada vez más a los dirigentes porque cada vez hablan menos los jugadores. Sí, está bien. No pasa con los técnicos, que en ocasiones hablan, pero los pero han jugadores, dado más que hablar. Pero han dado más que hablar también. Cada vez menos. Pero han dado más que hablar también. Yo pienso que la prensa se tiró mucho más para los dirigentes. Yo digo siempre. Pero tiene yo desde mi lugar te lo digo. Un ejemplo. La aplicación es que cada vez hablan menos los jugadores. Yo sale a caminar Masi Silvera por 18 de julio y sale Ruglio por 18 de julio. Sí. Y yo me crié en la época que Luis Artime cabecía por 18 de julio era imposible. Y no podía caminar. Claro. Y hoy aplaude más o abraza más o a Ruglio en este momento que a Flavio mismo también, o a Bay, como en su momento a Ricardo, pero porque la prensa encontró una beta en la parte directriz que genera polémica. Sí. Y a la gente le encanta la polémica. Es verdad. Es una manera. Igual te digo, yo desde que soy chico recuerdo, y no estando en el periodismo, recuerdo siempre aquello de que el presidente de Nacional y el presidente de Peñarol son las personas más famosas del Uruguay después del presidente de la República. Claro.
Desde que era chico. Y No, creo que no, no y son tiene los que ver cargos- con pero el ¿sabés lo que momento. pasa? Que el presidente nacional y el presidente de Peñarol generan la alegría o la tristeza de la mitad de la población. ¿Pero no la genera el 9 eso? ¿O el arquero se la mete para adentro? Sí, pero si vamos a poner un ejemplo, si Restuccia no trae a Artimé, pero Artimé es el que hace los goles. Ah, pero ¿entendés por qué es Restuccia- importante el dirigente entonces? ¿Eh? ¿Entendés por qué es importante el dirigente? ¿Y cómo no Eso va es lo a que ser? te digo, pero te digo, el dirigente lo buscás, porque también es importante además de que te genere la No, pero polémica. yo lo que me pasa a mí, que la pregunta creo que venía por ese lado, Sí. que siento yo con los dirigentes o con los presidentes. Por ejemplo, vos podrías laburar, lo digo bien, Sí, con sí, respeto, sí, con sí. un vicepresidente que te habla del equipo todo el tiempo. Ah, yo pondría a Ricardo, pondría a Pierana, o pondría... Yo lo conozco. No, yo pondría. No, pero yo Pero, lo conozco. pasa. Yo lo conozco a Flavio, tenemos Sí. una relación de hace muchos años y yo creo que el hablar sería distinto, ¿no? O sea, al conocerlo y marcar los límites y los puntos. Yo lo que creo, el éxito del fútbol, Sí. el fútbol es muy subjetivo, es muy subjetivo. En una directiva hay 11. Si todos hablan es imposible, porque nosotros tres vamos a un partido, nos sentamos y tenemos una premisa. No podemos hablar en los 90 minutos. Llegamos a un bar después, nos sentamos y él vio un partido, vos viste un Totalmente. partido y yo vi otro partido. Totalmente. Entonces, 11 tipos no pueden opinar de fútbol. 11 tipos. Yo creo en los clubes presidenciables. Yo creo en los clubes presidenciables. Y los clubes presidenciables son los que tienen éxito. ¿Cómo se hace para conducir un club donde tenés 10 compañeros dirigentes que son hinchas para que no opinen de fútbol? Porque en definitiva están aspirando a un cargo en el club que es el club de sus amores, seguramente. Pero te porque estás son olvidando hinchas. los egos. Bueno, está bien, pero te pregunto. porque es parte de. Está bien, pero digo, a mí me parece que el dirigente que sale electo en una compulsa electoral, digamos, en un club como Nacional, primero habla de fútbol. ¿Entendés lo que voy? A ver, este es un tema también ríspido. No es fácil. No. Primero que cuando se crean los estatutos, era otro fútbol. Claro. Ujú. Está bien. Y los estatutos no se actualizaron. Entonces, ese es el gran tema. Y los que hablan y comentan la interna, yo voy a decir una palabra muy dura, ¿no? Pero son traidores. Seguro. Es la realidad. Es la realidad, son traidores. Es la realidad. Pero no es el Porque tú- sentir. No es el a ver, sentir... yo te pregunto lo siguiente. ¿A vos te parece correcto Sí. que un general de Trump o de Putin diga cuáles son las armas que tienen o cuáles son las armas nuevas que quieren traer o cosas por el estilo? No, por supuesto que Por no. supuesto que no. Y a nadie se le ocurriría. Y entonces, ¿por qué con aquellos que cuentan las internas somos tan benévolos? Sí, sí. Pero es un tema ¿somos muy- benévolos o ya vivimos en una etapa de sinceridad extrema, como dije hoy más temprano, de los No, pero sentires, no ¿no? es un De tema. vos a quién, yo le pregunto, vos a quién pondrías y el dirigente me dice, yo pondría a este, al otro, y le genera un conflicto al entrenador a veces. Claro que sí. Claro, pero lo que pasa que es, a ver, ¿pero por qué no se lo generan al médico? Buenísimo. Che, en vez de darle este remedio, dale este otro. Buenísimo. ¿Por qué lo vendas así, no lo vendas de esta otra manera? Pero nadie discute con el contador. Ajá. Qué Porque es el único que sabe de números. Pero, a ver, espectacular. entonces, Maravilloso. pero que es así, el tema es más simple. El tema es que la gente, ¿qué ocurre? Cuando los dirigentes asumen el cargo de dirigentes, primero habría que evaluar cuál fue el aporte de ellos para que esa lista ganara. Claro. A ver, Está bien. vamos a conocer la ley de Pareto. A ver. La ley de Pareto dice que, por ejemplo, se aplica para muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, se dice que el 80% de tus ingresos de una empresa la generaron el 20% de los clientes. Bien. Vos tenés 100 clientes. Los que te generan el 80% de tus ganancias fueron 20 nada más.
El resto ayudaron para llegar a esa, pero el 20% son los que generan el 80% de tus ingresos. La ley de Pareto era un científico, ahora no recuerdo la época, pero creo que fue por allá por el 1700, 1800, por allá. Y eso es aplicable para muchas cosas. El 20% de los goles de un cuadro, perdón, el 80% de los goles de un cuadro, los hace el 20% de los jugadores. Que no quiere decir que tú juegues solamente con ese 20%. Vos necesitas a los 11 para jugar. Exacto. Pero los goles, el 80% de los goles los hacen por lo menos, no más del Como máximo el 20%. Claro. Entonces, eso te lo paso ahora a los votos. En una lista. Sí. El 80% de los votos, ¿quién los recogió? El candidato a presidente y... Totalmente. Y después... Y capaz que el vice. Capaz que el vice algo. El resto llenan el lugar. Ahora, cuando se sentaron en la silla... Mandan todos. No mandan todos. Ahí está el error. Y yo te voy a decir, ¿sabes cuál es el mejor lugar en una directiva? Sí. El de vice. Te voy a explicar por qué. Porque el de vice Sí. no tiene la responsabilidad del presidente. Entonces, dice, habla y todo lo demás, pero los errores el que la paga es el presi. Ahora, cuando hay un éxito, tiene las mismas alegrías que el presidente. Bueno, hay Claro. está Y los bien, pero por ejemplo, dirigentes también. ahora Nacional tiene un vicepresidente que es muy protagonista, que es Flavio. Sí, sí, pero eso es otra cosa que te lo voy a explicar. Sí. Una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Son dos cosas distintas. Yo puedo ser el presidente y no tener el poder. ¿Está claro? Sí. Entonces, y eso pasa en un país, ¿eh? Claro. por supuesto. Analizá un país. Por supuesto. Este es el presidente, pero ¿es el que manda realmente? ¿Dónde está el poder? Entonces uno tiene que analizar estas cosas que son muy distintas. ¿Y yo qué pasa? ¿Cuál fue mi problema en Nacional? Y mi problema en Nacional es que cuando yo llegué a Nacional y la gente me apoyó, todos pensaban que yo iba a ser el presidente, pero que no iba a tener el poder. Que el poder iba a estar por otro lado. Entonces, mi gran problema fue decirle, no, chicos, Acá estoy yo. el presi, y me lo tenía que hacer sin pelearme. Claro. Porque en la medida de que tú te peleas, perdés fortaleza. Perdés fortaleza. Totalmente. Entonces, la gente pensaba que yo era tímido porque yo no confrontaba, ¿no? Yo confrontaba, en la interna confrontaba. No tenía que confrontar en los medios de comunicación. Entonces, cuando la gente en el club entendieron eso, de que el presidente era el que tenía el poder realmente, bueno, tu palabra tiene otro prestigio. Entonces, tu palabra tiene prestigio ante el técnico, ante los jugadores, ante los acreedores, ante los dirigentes de otros clubes, ante los hinchas, ante la barra. Eso es lo importante. Entonces, lo importante es que tú tengas los objetivos claros, no seas un dictador, pero tengas los objetivos claros y le digas a todo el mundo, muchachos, el club tiene que ir en este camino, y vamos todos, porque no alcanza con que yo quiera ir, con que la directiva quiera ir. Ese camino es el camino de los jugadores, por supuesto, de los técnicos, de los médicos, de los funcionarios, de los hinchas. Y por eso los hinchas fueron a pintar las tribunas del Parque Central. Porque íbamos atrás todos de ese objetivo, que después le pusimos un nombre, le pusimos el nombre de Cultura Nacional. Sí. Pero es unificar a toda esa gente que tiene diferentes ópticas sobre lo que es el fútbol y encaminarlos y ponerlos en ese camino. A ver, yo no puedo aceptar el tema de las bengalas. Eso va a contramano. Nacional quiere ir para allá y hay un grupo de personas que Son tienen la intereses camiseta de diferentes. Nacional y que van para el otro lado. Estamos todos locos. No puedo entender el tema de la garrafa. El Club Peñarol va para allá y otros hinchas tiran la garrafa Pero eso y van pasa. para el otro lado. Eso sabés qué pasa. Pero claro que sé qué pasa y ese es el problema. El problema es advertir las cosas antes de que pasen.
no después que pasen. Y para eso hay Porque, que ser esperá, muy laxo, hay que tener una cintura especial porque estas cosas pasan por inconvenientes que hay muchas veces entre los dirigentes y los barras. Pero el tema es un tema social, ya ves, voy a ir Sí, más. sí. A ver. Está bien. A ver, ¿vos estás de acuerdo con el picudo rojo? No. Esto es igual. Si vos viste que había un picudo rojo en una palmera y alguien la descubrió, ¿por qué lo dejaron crecer y hoy Casi no hay palmeras. casi no hay palmeras en el Uruguay? ¿Te das cuenta? Es horrible. Sí. Esto es igual. Entonces, cuando hablamos de estos temas, digo, el tema es que vos tenés que conducir y en la conducción, ¿qué hay? Hay instrucción, hay advertencias y hay sanciones. Ninguna cosa camina sola. Vos no podés solucionar el tema solamente Está bien, pero acá con caricias. yo También a veces estamos de acuerdo. tenés que sancionar. Pero ¿estás de acuerdo con que hoy el fútbol va por un lado y la sensación que uno tiene es que las autoridades van por otro? Que las autoridades le dicen al fútbol, reconoceme quiénes son, y que el fútbol le dice, yo no puedo reconocerlos vos. Vos tenés las cámaras, tenés la seguridad, tenés los elementos, y la policía le dice, no, lo tenés que reconocer vos porque son socios de tu club. Y al final no lo reconoce nadie. Y siguen tirando las bengalas, y capaz que mañana tiran otra garrafa, y no pasa nada. Y los grandes siguen perdiendo puntos. Por eso yo me fui. Y pagan multas. Por eso yo me fui. Ahí está. Porque tú llegas a un momento que decís, qué increíble, ¿no? Cómo se dejó crecer esto. Y, ojo, el tema no es del fútbol, el tema es de la sociedad. Sí, es uruguaya. social, está claro. Es un tema social. Claro. Y entonces no le carguemos al fútbol. No. Al fútbol Yo le decía corresponde. hace poco, no sé si vos coincidís, Ujú. que hace unos años atrás, cuando en una tribuna pasaba algo, cuando había un lío entre barras, o cuando de pronto había algún herido, en fin, la persona era capturada por la policía y el lío era entre barras. Ujú. Ahora, hoy capturan a 2 barras y tienen antecedentes por hurto, por rapiña, por homicidio. O sea, Pero- son criminales que utilizan la camiseta para generar otro inconveniente en el fútbol. Sin duda. A ver, si los barras se quieren pelear, tienen el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para pelearse. ¿Por qué me esperan el sábado o el domingo? Esto, perdoname, esto es para la tribuna. Esto me hace acordar cuando salen campeones. Sí. Ya, Nacional salió campeón. No quiero meterme en un tema espinoso, pero salió campeón. Y en la cancha entró gente que no tenía nada que ver con De acuerdo. el técnico y los jugadores. Mm. Está claro, entró más gente. Sí. Si tú haces memoria. Sí. Y yo digo, estos están festejando para la tribuna. Deja que festejen los que tienen que festejar, los que transpiraron la camiseta, los que lucharon. Ahora, lo que pasa que, viste, cuando hay que celebrar, nos subimos todos a los abrazos. Ahora, cuando hay que poner la cara, no encontrás a ninguno que la venga a poner al lado tuyo. Para recibir el cachetazo nadie. Nadie. Para Nadie. la fiesta muchos, para el ¿Cómo? velorio pocos. Exacto. Es así el Es dicho. así. ¿Eso se habla previamente a ver, desde buen lugar, ¿no? Lo digo. O son No, cosas no, que no. tienen que salir naturales, que es evidente que lo que tienen que festejar son los jugadores y el entrenador. Yo los festejos que he estado nunca se organizó una cosa de esa. Yo estoy acostumbrado a la vuelta olímpica. Hoy dejaron de lado la vuelta olímpica. Sí, no se da prácticamente. Y es un dolor enorme porque los que crearon la vuelta olímpica fueron los uruguayos en el 24, en Ámsterdam, en Colombia. Entonces, uno ve los festejos totalmente diferentes a lo que eran, porque cuando pasaba el grupo de jugadores dando la vuelta olímpica era una emoción, una cosa. Y hoy ves que entra, y ojo, y mirá lo que voy a decir, que me voy a generar mucha gente en contra. Yo no quiero tampoco a la familia en la cancha. Mirá lo que te digo. Yo no quiero. Sí, a Eduardo no le gusta la mascota, no le gustan los hijos. No, las mascotas distraen. Las mascotas a los jugadores lo distraen en previo a un partido. Yo lo digo siempre, y perdón, porque si no queda en el aire. En cada transmisión de Disney del fútbol, Eduardo dice, la mascota distrae a los jugadores. Este es un amargado. Sos un poquito amargado, Eduardo. Pará, Está bien, pero con a respeto vos te te entras digo. con tu bebé, Te digo tu con bebé respeto. de 10 meses, entra a la cancha, el clásico. Sacá la foto, la gente, los gritos, que todo le hace mal al pibe, ¿no? Porque las cohetes, los bombas, las cosas. Entonces después
Toda la semana el bebé. Sí, con el bebé. Y tenés que llevar al bebé a ver a quién se lo dan. Y después mirás a ver si el bebé llegó al destino. Sí. Y de repente el árbitro pita, empezó el partido. No, muchachos, yo 1 hora y media antes del partido, mis jugadores están concentrados. Y si vienen mascotas, que no tengan nada que ver con los jugadores. Que los jugadores Que no sean tengan... amigos de amigos, hijos de amigos, que los nietos. ponen los dirigentes ahí que no saben ni quiénes son los jugadores esos pibes. Que está bárbaro, que disfruten. Pero el hijo, el otro, y a ver si llegó bien, un clásico, y mirás, y de repente hiciste así, sacan del medio de la cancha. Muchachos, el fútbol Hay que escuchar a Eduardo porque Eduardo muchas cosas. es actor. Sí, No, sí, o sea, sí. Eduardo habla por su experiencia. Sí. Y yo escuchándolo ahora pienso, tiene razón, fíjate lo siguiente. Resulta que yo, mira, no tengo nafta en el tanque, voy a echar nafta. Y cuando llego a echar nafta, el pistero está con el hijo arriba. Seguro. Me dice, pero un segundito que voy a ver a quién dejo mi hijo, se lo voy a dejar Claro. a aquel antes de atenderte. Está trabajando. Los jugadores empiezan a trabajar, pero no cuando el juez pita. No. Por Ese es eso. el error. Ese es el error. Ese es el ¿Y error. por qué? Ojo, que yo eso nunca lo había escuchado, Eduardo. Y yo siempre estuve de acuerdo que traer a los nenes. Y es más, me emociono cada vez que veo a Sí. los chiquilines. Pero si lo analizo Pero, por de favor. manera objetiva, de acuerdo a lo que tú decís, tenés toda la razón. Pero por favor. Toda la razón. Por favor. ¿Te gusta más el estilo Bairo o el estilo Flavio? No me meto en cada estilo. No, No, bueno, yo te pregunto. Porque cada uno tiene su estilo. Y yo tengo el mío. Pero ¿con cuál te sentís más identificado? Sacale la palabra me gusta o no me gusta, No, pero no ¿cuál lo- te sentís más Yo identificado? conozco a Flavio, a Bairo, No lo conoces. Lo conocí el día del acto electoral, de las elecciones. Ahí lo Sí, saludé, sí. encantador. Lo felicité, ahora le mandé un mensaje, felicitaciones al presidente. No, me muy contestó, correcto, Bairo. un caballero, Muy correcto. me contestó enseguida. Pero yo realmente tengo mucho respeto por todos los presidentes de todos los clubes, Ujú. porque hay que animarse a hacerlo. Totalmente. Entonces, yo no puedo abrir opinión sobre ninguna gestión porque no conozco la interna. Y tampoco puedo abrir opinión sobre la gestión de otros dirigentes en otros. ¿El estilo clubes. Rubio te gusta? No sé si la gestión, el estilo te pregunto. A mí, Rubio siempre me pareció un individuo que dice lo que piensa, no oculta nada. Y por eso lo cargan de que llora y demás, ¿no? Pero me da la sensación que es un tipo honesto, franco y directo, como Flavio también. A ver, todo el mundo dice que Flavio habla mucho. Sí. Y sí, pero es su estilo. Y dice lo que piensa. Y a mucha gente no le gusta, pero a él se ve que le importa un pomo que te guste a vos o que le guste a aquel. Y eso me parece algo digno de respetar. Yo no soy de ese estilo, ni el de Flavio ni el de Ruglio. A mí realmente soy de perfil más bajo. Creo que no, a mí, por lo tanto, no me sentía capaz de estas cosas, porque aparte a mí la confrontación por el arte de confrontar no me aporta No te nada. gusta. No me gusta, no me aporta. En la vida yo busco las cosas que me aportan. Lo que no me aporta, ¿para qué voy a recorrer ese terreno? Claro. Entonces, yo sabía como presidente cuál era mi objetivo. Y ahora también, que en la vida creo que trato de definir todos los días cuál es tu objetivo de vida. Claro. Ahora, el estilo Flavio, ¿no? Porque a mí me parece que en este último tiempo se ha dado mucho de futboleros, ¿no? O sea, personas vinculadas al ambiente, al sistema fútbol, que han pasado de ser jugadores a ser directores deportivos, a ser entrenador, a ser empresario. A Flavio le ha pasado de ser empresario a ser dirigente, vicepresidente de Nacional. Por esa deformación profesional, ¿no le ha jugado un poco en contra en sus declaraciones? Digo esto porque, por ejemplo, Flavio viene hoy al programa y dice, a mí me encanta Maxi Silvera, como pasó. Y sabe que le van a elevar la cifra a Maxi Silvera, sabe que le van a salir a competir, Y también pero él de su sinceridad lo dice. Y también a Peñarol.
y a Peñarol. Pero yo Entonces, andá a saber por qué lo dijo. Yo Si lo dijo por Nacional o lo dijo para que a Peñarol le saliera más caro. Claro. Andá a saber por qué lo dijo. Ahora, te voy a decir Bueno, otra cosa. sí. Perdóname, te voy a decir otra cosa. A mí también me encanta Maxi Silvera. ¿Está bien? Pero lo que ¿Y lo pasa es hubieras que ido yo a buscar? no tengo nada que ver con... ¿Lo hubieras ido a buscar? Si lo voy a buscar no lo hubiera dicho. Eso. Pero a lo mejor hubiera sido algo no feliz. Porque a lo mejor no lo tenía, me quedaba con las ganas y a Peñarol le salía más barato. Yo qué sé. Claro. Entonces, Son estrategias. pero, a ver, a mí nunca me gustó festejar los fracasos de los otros. ¿Está claro? Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿para qué voy a buscar jugadores de otros cuadros para hacerlos más débiles? No entiendo eso. Yo. Pero otros tienen todo el derecho de pensar de manera No, bueno, diferente. pero te puede gustar el jugador porque te puede resultar que es importante para tu equipo. ¿Querés que te diga los Es jugadores una que, pieza ¿querés que te diga los importante. jugadores que me gustaron de otro equipo? Sí. Me gustó Abadí, Rocha, Silva, Spencer, Joya. ¿Sabes cuántos goles nos hicieron? Nos llenaron la canasta años. ¿Y sabes quién era mi ídolo? Sí. Roberto Sosa, Manicera y Cococho Álvarez, el triángulo final de Nacional, que eran una estrella. ¿Y sabes cómo tuvieron que sufrir? Como locos. Joya, puntero izquierdo de Peñarol, que era un peruano que jugaba, que era un espectáculo, jugaba por la Olímpica, Sí. y Nacional, para marcarlo, tenía que sacar a Manicera, que era el zaguero central, subía a Baeza, que era un peleador bárbaro, un negro grandote, divino, Sí. jugador, y ponía a Manicera, que era un exquisito, como marcador de punta derecha. Y ahí teníamos dos clásicos. Teníamos el clásico de Nacional y Peñarol, y teníamos el clásico de Joya y De la Manicera, Olímpica. Claro. el clásico de la Olímpica. Entonces, si a vos te gusta el fútbol, te gustan todos los jugadores, no importa el color de la camiseta que tenga. Por lo menos esa es mi forma de ser. Y acepto que hayan otros que les guste otra cosa. Yo siempre quiero ganar como Eduardo, en un partido de fútbol. Claro. ¿Está Claro, claro? claro. Pero en la vida, por la calle, me abrazo con la gente bien. No le pregunto, ni le miro el color de la camiseta que tiene. Estamos de acuerdo. En algún así. momento se te criticó en tu gestión como presidente de Nacional cuando fuiste a buscar al Chavo Díaz a Defensor. Decime si me equivoco. No. ¿Fue una situación que con el tiempo no te hizo sentir orgulloso? ¿O lo sentiste como que fue una carta que tenías que buscar en ese momento y fuiste a buscarlo? A ver, cuando tú vas a buscar un técnico, la mayoría de los técnicos están en otros clubes. Pero lo que ocurre es que hubo un malentendido y el público eso no lo supo. En aquella época, no sé si tú recordás, los campeonatos iban de de la mitad del año a la mitad del otro. Sí. La fecha No sé- europea. ¿Eh? Fecha europea. El campeón Exactamente. era campeón 2025-2026. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros en Nacional, los contratos los hacíamos exactamente igual A la temporada. a la temporada. Obvio. De mitad de año, mitad de año. Defensor no. Defensor lo hacía año calendario, del 1 Al 31. Entonces, primer error que yo cometí fue suponer que Defensor tenía un sistema de contrato similar al nuestro y por lo tanto el Chavo Díaz terminaba el contrato, no que estaba en la mitad. ¿Soy claro? Sí, 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 claro. Ese fue mi primer error. Mi segundo error fue el haber actuado con una transparencia tan grande que cuando se discute en la interna de Nacional, yo digo, no podemos gestionar a un técnico de otro club sin antes decirle al club. Antes decirle al club. Entonces, ¿qué hice? ¿Llamaste a Prato, el presidente? Claro, lo llamé por teléfono. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Sabés que estamos interesados en El Chavo Díaz. el Chavo Díaz? Ah, sí, no me digan, sí. Y mirá, lo primero que quiero hacer es avisarte. Ah, bueno, te agradezco mucho. Y la segunda cosa que quiero es, ¿tenés el teléfono para llamarlo? Sí. ¿Me lo podés dar? Sí. Muchas gracias. O sea, ¿Está claro? Dante Quiere Prato decir- te dio el teléfono, o sea, sin problema. Pero por supuesto. Entonces,
no solamente yo acepto el error que cometí de pensar que el Chavo Díaz había terminado su contrato, sino que además tuve, creo yo, la caballerosidad de llamar al club donde estaba, pensando que había terminado su contrato, y además hablar con el presidente, avisarle, pedirle el teléfono. ¿Ah? Quiere decir que el presidente sabía lo que iba a ocurrir. Los hechos después se distorsionaron por la pasión. Tanto se distorsionaron que a mí, que me habían hecho socio honorario de Defensor muchos años antes, me expulsaron. Te echaron del padrón. Me Claro. echaron del padrón sin darme derecho a réplica. Claro. Está claro, me dolió mucho que no me hubieran dado el derecho a réplica, porque yo estoy absolutamente convencido que no actué con deshonestidad. Actué defendiendo los intereses del Club Nacional de Fútbol, ¿ah?, sin llevarme por delante los derechos de Defensor. Pero es muy difícil explicar todas estas cosas, Claro. y máxime en un momento de mucha pasión. Entonces dije, bueno, lo expliqué, ojo, yo esto que te estoy contando a ti y a Eduardo, Sí. lo he dicho en varios Por programas supuesto, que me claro. han preguntado, Claro. y lo sigo repitiendo, Mm. porque nunca me lo ¿Esa fue como la piedrita en el zapato Nunca me lo de den. tu gestión? No. Porque después, en realidad, Fue maravilloso. lo otro o sea, fuiste campeón con Carrasco, capaz que la salida de Carrasco, ¿no? No, Pensando un poco en voz alta, ¿no? Los momentos engorrosos que te tocó vivir. Me imagino que No, haberle Juan ido a Ramón, decir a que no. Carrasco, Juan, mirá que fuiste campeón, pero te tenés que ir, no ha sido fácil tampoco. lo que pasa es que cuando tú estás al frente de un club, tenés también, por lo menos eso es lo que siento yo, la obligación de defender a toda la gente que está en la institución. Yo, estando en Nacional, tenía que defender a el portero, que cuidaba muy bien la sede, Mm, y que no podía aceptar que viniera cualquiera y se lo llevara por delante. claro. Porque mira que los hinchas a veces también la gente menosprecia a otros. Entonces yo también tenía que cuidar a todos los funcionarios que estaban dentro del club. Y los jugadores y los técnicos son funcionarios del club. Y en el caso de Juan Ramón, con quien tengo una excelente relación, tengo un cariño muy grande, Juan me llama todos los fines de año para saludarme. Y me llama por el día de mi cumpleaños. Y yo hago lo mismo con él. Así que esa La situación se superó. Quedó ahí en el. Porque lo que pasa es que yo, a ver, Juan, en Nacional, lamentablemente, Juan tiene un tema muy serio, que hay hinchas de Nacional que no entienden lo que él hizo en una época, Sí. y yo sí lo entiendo. Hay unos que no lo entienden. Hay gente que no se lo perdona. Yo no le tengo que perdonar nada a Juan porque a mí no me hizo nada. Porque Claro. si Nacional ese año no salió campeón Nacional. A ver, esto es muy claro. Es como que Peñarol ahora le echara las culpas al zaguero que no marcó bien a Évere por no haber salido campeón. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Eso es una jugada de campo y Sí, nada sí, más. sí. Si hay hinchas de Peñarol que le echan la culpa a este chico, me parece un disparate. A mí, acepto que hayan otros que piensen de manera Totalmente. diferente. Pero no, para mí eso fue una situación más de las tantas que me ha tocado vivir a lo largo de la vida, y el Nacional fue una de las tantas. ¿Te parece una injusticia que cuando aparecen vacantes de entrenador nacional no aparezca Carrasco? Me causa tristeza, sí, sin duda. Me parece que no se lo tenga en cuenta, no me parece correcto, porque eso significa que hay seres humanos que no le permiten a la gente, que marcan a las personas de una manera y bueno, y lo mataron para toda la vida.
Sí, sí, por supuesto. Y cuando hay vacante de entrenador, y yo sé que esto te lo voy a preguntar yo porque sé que él no... Que no aparezca Acevedo. Porque hoy lo tenemos acá de compañero. Pero Eduardo es entrenador, hoy está de analista, pero es entrenador. Me parece un disparate. Que no aparezca Acevedo, eso. Me parece un disparate. Gracias. Pero esto, yo no te lo quise decir porque estábamos hablando de Juan Ramón. No, pero y pero no quiero no, herir la susceptibilidad de Eduardo. Sí. Yo te voy a explicar una cosa. Capaz que no lo tendría que decir públicamente esto, pero el mejor equipo que tuvo Nacional fue el que dirigió Eduardo. Y fue Gracias. en mi época. Y fue cuando Nacional jugó mejor. ¿Está claro? Clarísimo. Y Gracias. no tengo pelos en la lengua para decir eso. No, ¿no? no, está bien. De pronto no lo tendría que decir No, públicamente no, porque Eduardo está presente. Quizás lo dije. No, por bueno, eso. pero yo te lo pregunté. Pero lo he La repetido. responsabilidad mía. Pero lo he repetido muchas veces. ¿Está claro? Y esto que estoy diciendo yo no lo estoy diciendo yo. Lo he hablado con muchas personas. Y lo he hablado con jugadores. ¿Está claro? Sí, señor. Pero bueno, en el fútbol hay muchos intereses. A ver, el interés máximo no sé si es ganar. Hay mucha gente que el interés máximo es que haya violencia, Claro. porque la violencia es un gran negocio. Sí. ¿Quién es más pesado? Y para otros Claro. vender jugadores. Y para otros el negocio es vender jugadores. Entonces, depende... A ver, hay un dicho muy viejo que dice, todo es según el color del cristal con que se mira, dice la frase. ¿Está claro? Sí. Entonces, es así. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Te quedas un rato más, Ricardo? Si me convidan con otro vasito de ¿Cómo agua, no, sí. señores? Hay agua que es gratis. Señores, pausa, ya sigue Fix Fútbol. Soñás una mejor manera de terminar una final y una final clásica, no creo que no la encontrás. Una muestra de coraje de un equipo que no bajó los brazos y fueron 10 minutos infartantes. La verdad que creo que en el try de Joy, Pérez Noble cuando lo hace, ahí cuando nosotros nos creemos que podemos llegar a ganarlo. Y bueno, pasó lo que pasó después. El empuje del Boys tiene ventaja, va hacia adentro. Y ahora es el penalti try para el Boys. El Boys es el nuevo campeón uruguayo de rugby. En la última lo gana el equipo azulgrana y festeja su parcialidad. No se olviden que Nacional no ganó el torneo intermedio, pero tuvo puntaje perfecto. Peñarol ganó el torneo intermedio, luego de la larga y de los penales, pero